a los principales versículos en los que haré énfasis. Yo leeré en principio del 1 al 17. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que duramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Bueno, hermanos, ¿a vosotros os gusta esperar? No, pues a mí tampoco. No me gusta esperar. Cuando yo llego a un semáforo rojo y hay varios carriles, ¿en cuál me sitúo? En el que tiene menos coches, para salir cuanto antes. Cuando voy al supermercado, ¿qué es lo que busco? La caja que menos gente tiene, para salir cuanto antes. Cuando pongo el café en el microondas y le doy ¿cómo se llama? El timer, el aparato este que mide el tiempo, generalmente no llegue al final, ¿no? Y unos segundos antes saco el café. Bueno, el temporizador ese. Y cuando va por una escalera mecánica, voy al centro comercial, ¿qué es lo que hago? Pues camino por ella en vez de dejar que ella me lleve, porque quiero llegar cuanto antes al alto. Y cuando tengo una cita con alguien, exactamente, me encanta que la gente sea puntual. Si hay algo que me fastidia es cuando alguien se retrasa y se hace tarde, me hace esperar. Pero bueno, hermanos, por independencia de lo que me guste o no, sabéis que esperar es parte de la vida. Porque me guste o no, cuando hay un atasco, pues no hay más remedio que esperar en el tráfico. Hace unos días fui al médico, tenía mi cita y llegué puntual. Pero ¿qué pasa? Va con retraso, pues tuve que esperar, ¿no? Cuando llamo al ascensor de mi casa, pues tengo que esperar a que llegue, porque a veces lo está usando algún otro vecino y lo está para arriba o está para abajo y hay que esperar. Y así podríamos decir muchas más cosas. O sea, que hay momentos en la vida en los que hay que esperar, no hay otra. La espera, nos guste o no, es parte de la vida. ¿Pero por qué os estoy diciendo todo esto? Porque la espera es también parte del vivir con el Señor. Porque también hay momentos en los que Dios, hermanos, nos hace esperar a todos. Hay momentos en los que estamos orando y parece que Dios nos responde de inmediato, pero hay momentos en los que quizás no obtenemos la respuesta que deseamos, pero aún así, con todo, parece que Dios actúa con rapidez. Pero también hay otros momentos en los que Dios no responde y se hace esperar.
Dios cumpla sus peticiones. Cuando oramos y lo hacemos conforme a su voluntad, sí, siempre será la respuesta que recibiremos. Esto lo dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Podemos pedir lo que queramos. Una cosa clara, si no es la voluntad de Dios, nunca acontecerá. Y si es la voluntad de Dios, nada habrá que lo impida. Dice Efesios 1:11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También Dios puede decir que no. Y por supuesto, ¿a quién le gusta cuando Dios te dice que no? Pues no le gusta que generalmente a casi nadie, pero hay ocasiones en las que Dios no nos va a dar aquello que deseamos. Por ejemplo, la epístola de Santiago dice: pedís y no recibís. ¿Pero por qué? ¿Porque pedís mal? ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Estoy seguro que ahora que se acerca la Navidad, más de uno estará pensando: a ver si me toca el gordo y puedo terminar de pagar la hipoteca. A ver si me toca el gordo o puedo terminar de pagar las letras del coche. A ver si me toca un pellizco y puedo llevarme a mi esposa de viaje. Pero la respuesta no viene. ¿Por qué? Porque piden y piden mal para gastar en vuestro deleite. Y voy a ilustrar esto. Una madre, esto podía haber bien ocurrido en el país de mi esposa o para sí, dice, una madre entró en la habitación de su hijo y estaba allí en la cunita, un niño de 1 añito, y el niño estaba allí intentando alcanzar algo que colgaba justo encima de su cara. Al acercarse a la madre, ¿sabéis qué es lo que descubrió que era? Ese algo. Era una viuda negra. ¿Sabéis qué es eso? Es una araña sumamente venenosa. Sumamente venenosa. ¿Qué clase de madre sería si hubiese permitido que su hijo cogiera la araña? Pésima madre, ¿no? Pues igualmente, Dios no siempre nos da lo que queremos, pero ciertamente siempre nos da lo mejor. Y lo mejor es lo que necesitamos, y lo que necesitamos no es siempre lo mejor para nosotros. Los niños se hartarían de chuches, estarían comiendo chuches por la mañana, por la tarde y por la noche. Tienen niños, lo saben muy bien, ¿verdad? Pero las chuches es lo mejor para que un niño se alimente. Entonces, el papá y la mamá le tienen que dar pescadito, filetito y otras cositas, ¿no? Porque lo necesita su cuerpo. Así que hay momentos en la vida en que uno tiene que aceptar un no. Puede que no te guste, pero aquí solo te caben 2 opciones. O lo aceptas, o vas a vivir frustrado y decepcionado pues el resto de tu vida. ¿Y cuál es la tercera opción? Cuando oramos y le pedimos algo a Dios. Dios también te puede decir, espérate. ¿Por qué? Porque quizás esta es la respuesta más difícil de todas. A mí me gusta esperar porque ha dicho. ¿A ti te gusta esperar? Seguro que tampoco. Todos queremos que las cosas vengan, ¿vale? Pero hay ocasiones en que el tiempo para esas cosas aún no ha llegado. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Es el tiempo? No. Así que Dios te escuchó, oraste y ten por seguro que Dios ya está trabajando en esa situación, pero lo hace no según
Dios lo hará siempre según su propio plan, ¿verdad? Y habrá momentos en la vida en que la respuesta de Dios, al menos desde nuestra perspectiva, parecen devorarse. Y ese es el caso del pasaje que hemos leído hoy. Hay momentos en los que Dios te dice, espera. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este pasaje acerca de la resurrección de Lázaro. Bien, vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 3. Dice, estaba enfermo un hombre llamado Lázaro. Lázaro, Marta y María eran amigos íntimos de Jesús. Y vivían, como dice ahí, en un pueblo llamado Betania, que estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Y cada vez que el Señor Jesús venía desde Galilea y bajaba hasta Judea, se albergaba en la casa de estos hermanos, ¿vale? Y dice también la palabra del Señor que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Todo el mundo conoce ese pasaje, ¿verdad? Y enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Así que Marta y María envían un mensaje a Jesús diciéndole, mira, nuestro hermano está gravemente enfermo y tememos que muera. Ven a sanarlo. Y esto queda patente en lo que Marta le dijo al Señor cuando éste por fin apareció. Le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué le dice? Mi hermano no habría muerto. Claro. Y Jesús ya había sanado a desconocidos, ¿no? Por ejemplo, a la hija del centurión, a la hija de Jairo en la sinagoga. Así que era lógico que Jesús hubiese acudido a ayudar a su amigo. Y como era su amigo, pues supondría que el Señor vendrá inmediatamente. Porque esto es una cuestión urgente, ¿verdad? Así que esta familia hizo lo que se supone que un creyente tiene que hacer cuando hay una necesidad en su vida. ¿Qué es lo que hace un creyente? Acude a Dios, le expone su necesidad. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Jeremías 33:3 que dice, ese es el versículo favorito de mi esposa, clama a mí y yo te responderé. Y 1 Pedro 5:7, echad toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Marta y María tenían una petición, hicieron lo que debían, se la pusieron a los pies de Jesús. Y como cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado allí, ¿qué hubieses esperado? Que Jesús hubiese respondido inmediatamente, ¿verdad? Y cuando tú pides algo, ¿qué es lo que esperas? Exactamente lo mismo que Marta y que María. Que Él te responda inmediatamente, porque lo mío es muy urgente. Lo mío es lo más importante. Señor. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Que Dios no está obligado a hacer las cosas que tú le pides. Por lo menos en la forma en que se las pides. Y esta es una lección que las hermanas, Marta y María, tuvieron que aprender en estos acontecimientos. Y también es una lección que todos nosotros tenemos también que aprender. Los versículos 5 y 6, si os dais cuenta, parecen contradecirse. El versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y luego en el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso es como te llaman a ti al médico de urgencia, y el médico de urgencia, no, el
ir a tu casa porque está con un infarto, se queda 2 días y aparece 2 días después. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué pensarías? Vaya petardo de médico, ¿no? Como poco. Así que la respuesta del Señor, os dais cuenta, no parece tener sentido alguno. Y más cuando sabemos que ni siquiera el Señor Jesús necesitaba estar presente para sanar. ¿Recordáis una historia donde sanó a alguien y ni siquiera fue a su casa? La historia del centurión en Mateo 8:5-13. Señor, yo soy un soldado, mando a este y ya, digo a este ya es aquello, le digo al otro y él lo hace también. Da tú la orden y mi hija sanará. Y dio la orden, dijo, nunca no he hallado tanta fe en Israel. Sea lo que has dicho. Y ni siquiera fue allí y la hija del centurión sanó. ¿Verdad? Así que Dios, hermano, no se rige por nuestros tiempos. Se quedó 2 días. Y dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Verdad? Y como son más altos que los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba viendo lo que las hermanas, Marta y María, y los discípulos no podían ver. Y por eso le dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí. ¡Ah, qué barbaridad! Se está alegrando de que se muriera Lázaro. Yo creo que cuando los discípulos oyeron esto, pues les explotó la mente. Pero hay una razón para todo, ¿verdad? Jesús veía más allá de la crisis del momento. Jesús estaba viendo más allá del dolor que estaban experimentando las hermanas y los problemas que estaban surgiendo. Conocía el desenlace de la muerte antes de que alcanzara su punto álgido. Y también el Señor sabía una cosa. Yo me voy a glorificar en todo esto. Hay una cosa clara. Dios sabe más sobre nuestra situación que nosotros mismos. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que Dios no conoce lo que está pasando? Lo conoce. Lo sabe muy bien. Y dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú no eres un libro cerrado. Aunque no digas una palabra, Dios ya sabe lo que está pensando. ¿Entendéis? Así que tenemos que confiar en Él, aun cuando no entendemos lo que está haciendo, ni por qué está haciendo estas cosas, que a veces parecen contradictorias, como lo que está sucediendo aquí. Y el Señor sabe el desenlace de la crisis por la que estás pasando, incluso antes de que comience. Así que cuando hay un tiempo en el que Dios se demora,
seguramente no comprendían por qué el Señor se había tardado en venir a pesar de la petición que le habían hecho. Ahora Lázaro estaba muerto y ellas, como podéis imaginar, pues estaban completamente devastadas por la muerte de su hermano. Contemplando la escena desde fuera, uno diría: ¡oh, qué duro e insensible parece el Señor en esto que está sucediendo! Y a nosotros nos pasa lo mismo. Porque cuando el Señor te dice ¡no!, o te dice ¡espera!, nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar. Y si hay algo que nos cuesta todavía más es comprenderlo. Desde nuestra perspectiva, parece como que al Señor no le importan nuestras preocupaciones. Pero eso es solamente una impresión. ¿Sabéis por qué? Porque todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Y la palabra del Señor en el profeta Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y del corazón nacen las emociones y los sentimientos, y estos nos engañan. Dios siempre está en el camino correcto y sus planes son siempre los mejores. ¿Por qué sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Este es mi versículo favorito, ¿verdad? Y Dios siempre, en contra de lo que podamos creer, cuando te dice no o espera, está preocupado por lo que nos afecta. Si no, ¿por qué se habría en las Escrituras un pasaje como este? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús pasó, humanamente hablando, por las mismas cosas que pasamos nosotros. Y se compadece de nosotros. Pero cuando Marta y María no recibieron la respuesta que esperaban de Jesús, quedaron atónitas. Y cuando finalmente Jesús aparece, ya era demasiado tarde, según ella, claro, para que algo bueno saliese de toda aquella situación. Las súplicas de ellas parecían no haber sido escuchadas y estaban desanimadas y afligidas. Entonces, versículo 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, la otra hermana, se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego un poquito más adelante, versículo 24, dije: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. Ya hasta que Dios nos llame a su presencia, a todos, pues no le volvería a ver, ¿verdad? Y creo que todos sabemos cómo se sentía, porque voy a hacer una pregunta. ¿Quién no se ha desanimado aquí cuando una vez el Señor no hizo las cosas a tu manera? ¿Quién no se sintió como Marta y como María, decepcionado y hasta afligido?
posiblemente hasta enfadado con Dios. Todos los niños cuando te quieren las chuches y no le dan las chuches y el niño pide una barraquera, ¿habéis pillado alguna barraquera con el Señor? Yo sí. Y tenía 30 años, no era tan pequeñito cuando eso pasó. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos pierden la batalla justo aquí. Confían en sus emociones, en sus sentimientos, en sus percepciones, se enojan con Dios cuando Dios no hace lo que quiere, se distancian de Él. Incluso algunos abandonan la fe. ¿Verdad? Conocemos algunos casos que podríamos hablar aquí con nombre y apellidos. Cuando las personas se rinden, es cuando pierden la oportunidad de ver lo que Dios tiene que hacer. Aunque los acontecimientos no salieron como ellas querían, aunque su hermano no había sido sanado, sino que estaba muerto, a pesar de todo, las dos hermanas expresaron su fe. Por eso le dijeron: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará, le dijo Marta. Así que parece que Marta en alguna manera seguía creyendo en el poder de Dios. Y entonces Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, claro, en la resurrección en el día postrero. Ni para su mente pasaba que eso iba a pasar en este momento. Así que Marta estaba viendo efectivamente más allá del aquí y ahora, y estaba mirando a la promesa de la resurrección. Así que, bueno, a pesar de todo, estaba esperanzada en que un día vería a su hermano. Y luego Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le pregunta: ¿crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esto fue lo que Marta confesó. Lo voy a parafrasear. Señor, sé que las cosas pintan mal, pero también sé que tú eres Dios y tienes un plan. ¿Cuál? No lo sé. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues Dios bendice esta actitud. Porque aun cuando las cosas no salgan como nosotros planeamos o como nosotros deseamos, ¿qué es lo que un creyente debe hacer? Seguir exaltando a Dios. Lo hizo David cuando murió su hijo. ¿Recordáis? Lo hizo Esteban, el primer diácono de la iglesia, cuando estaba muriendo y le estaban allí apedreando. Y le estaban dando la gloria de Dios. Lo hizo Ana en el templo cuando estaba derramando su espíritu, pidiendo a Dios que le diese un hijo. ¿Recordáis? Y cuando Dios te dice espera, y cuando la respuesta a tu petición te deja atónito, como le pasó a Marta y María, pues sigue creyendo, sigue confiando y sigue esperando. ¿Por qué? Porque a su tiempo, a su manera, a la manera de Dios me refiero, Dios se manifestará y cumplirá su voluntad para su vida. Lázaro había muerto y todos esperaban que siguiera así. En el versículo 39 dice: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dice el versículo 39. Pero ¿sabéis qué? Hermano,
desatadle y dejadle ir. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Lo que nadie esperaba, ni la hermana, porque fíjate, huele ya, esto ya no tiene remedio, ¿no? ¿Qué podemos aprender de aquí? Pues no debemos intentar controlar a Dios. No podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer, ni cómo lo debe hacer. Dios hará las cosas de manera que ni siquiera podemos imaginar. Como pasó aquí. Lo hizo por Marta, y por María, y por Lázaro, y lo hace por nosotros. Dios obra siempre de manera inesperada. Por ejemplo, Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios. ¿Recordáis? Abraham y Sara no tenían hijos. Y Sara dijo a Abraham, llégate a mi esclava Agar. Como Dios no nos da un hijo, nos ha prometido un hijo, pero yo ya tengo 90 años y tú tienes 100 años. Y como ella misma dijo, se me ha retirado la costumbre de la mujer. Yo voy a tener un hijo. Quisieron ayudar a Dios. Darle un empujoncito. Pues llégate a mi esclava y según las costumbres de aquella época, si hacía con la esclava, se quedaba embarazada y tenía un hijo, como era el hijo de la esclava, ella era la dueña de la esclava, ese hijo era de ella. Según las costumbres de aquella época. Digo. Creían que Ismael iba a ser la descendencia prometida. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? ¿Así? Pues miren, voy a elegir a una mujer de 90 años y voy a elegir a un hombre de 100 para que Isaac venga al mundo. ¿Qué hizo Dios? Algo inesperado. Pero Dios ya lo tenía siempre visto. ¿Qué es lo que pasó? Dios no se adapta a mis esquemas, ni se adapta a los tuyos, porque Él obra a su tiempo y a su manera, y cuando lo hace, sorprende. Estoy seguro que aquí más de uno tiene esa experiencia. Y cuando Dios hace lo que tiene que hacer, siempre es lo mejor. Jesús esperó a que Lázaro muriera para que la impresión que tuvieran de Él no se limitase solo a la curación. ¿Qué es mayor? ¿Curar a alguien o resucitar a un cadáver corrupto? A una persona enferma se la puede curar, pero ¿se puede resucitar a un cadáver en descomposición? Yo nunca he visto que esto pasara, ¿verdad? Pues de esta manera Él demostró ser el Hijo de Dios. Y esto nunca lo habrían sabido si Lázaro no hubiese muerto y estuviese corrompiéndose. Porque Él retrasó su llegada y porque Lázaro murió, conocieron de una manera a Jesús que no lo hubiesen conocido en ninguna otra circunstancia. Y a veces, hermanos, en el crisol del sufrimiento es donde llegamos a conocer también el verdadero carácter y el poder de Dios. Es ahí. Esperó para que todos que lo vieran comprendieran que lo que Él hizo era algo que solo Dios y nada más que Dios podía hacer. Sin duda alguna. Y a menudo en nuestras vidas Dios espera que esto suceda exactamente igual. ¿Para qué? Para que tú comprendas que Dios y solamente Dios es el que lo puede hacer. Y ya está. Para que Él tenga toda la gloria y toda la honra. Y por eso a veces se espera para que pierdas toda esperanza. Para que digas, yo ya no puedo más, entonces aquí se acabó todo. No,
así. Está llena de momentos en los que Dios hizo estas cosas. Por ejemplo, estaban en las últimas el pueblo de Dios allí, junto al Mar Rojo, y en el que cuando pensaban que iban a morir, el Mar Rojo se abrió. Cuando pensaban que en el desierto iban a fallecer de hambre, apareció el maná. Cuando pensaban que iban a morir de sed, brotó agua de la roca de Oreb. Cuando pensaban que las tropas iban a fenecer frente a los filisteos, David venció a Goliat. Cuando la gente estaba siguiendo a Jesús y eran más de 5.000 personas, les dio de comer. Y cuando Pedro estaba con él en la barca, cuando él se apareció en medio de la tormenta, Pedro caminó sobre las aguas, en aquella situación. Si yo te pregunto, ¿cómo es tu relación con Dios? Y si tú has experimentado alguna vez una intervención divina en tu vida. Y no ha habido momentos también en que las cosas parecían que no iban a ocurrir nunca, una demora interminable. Y de buenas a primeras, Dios obró de una manera inesperada, sin precedentes e inigualable. Entonces yo te digo una cosa, alaba a Dios por esos momentos y confía en Él, porque ¿sabes qué? Estas mismas cosas volverán a suceder cuando tú lo necesites. Y concluyo, sabéis que el tiempo no es todo. De hecho, esta predicación está hablando del tiempo de esperar. La diferencia entre un buen chiste y un mal chiste, ¿sabéis en qué reside? En el ritmo y en el tiempo en que se cuenta. Basta que hagas una pausa cuando no debes y el chiste pierde toda la gracia. El momento oportuno y esencial, ¿no?, para tratar con las personas, hermano, no es cuando están con problemas. Si tú ves al jefe cabreado, ¿vas a ir a pedirle un aumento de sueldo en ese momento? Te va a dar una mala contestación, seguramente. En la medicina también el tiempo es crucial. Si se detecta un problema a tiempo, se puede tratar con eficacia. Si no, mira lo que pasa con el cáncer. Cuanto más pequeños y más precoz, mucho mejor. No va a esperar que el cáncer esté extendido, ¿verdad? Y si tú te dedicas a la finanza, el tiempo también es esencial. Si tú inviertes, compras y vendes acciones, el tiempo de comprar y el tiempo de vender marca la diferencia entre que ganes o pierdas. Pues esto mismo, hermanos, se manifiesta en el ámbito espiritual. Lo que percibimos como demoras de Dios son simplemente que Dios está obrando a su debido tiempo. Dios nunca llega tarde. Llega justo a su tiempo. Al tiempo suyo, que no al nuestro, me refiero. Y cuando Dios nos dice espera, hermano, debemos seguir confiando en Él. Acudir a Él y esperar que Él haga lo que desea en nuestra vida. Y dichosos, hermano, dichosos los que aprenden a esperar en el Señor. Y os digo las palabras del profeta Isaías: los que esperan en Jehová renovarán su fuerza, remontarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos, que el Señor